Shalom. Vamos a continuar con nuestros estudios. Ahora toca revisar el de los profetas, el libro de Yesaya, capítulo 4. Leemos lo que dice el Tanaj. Asirán 7 mujeres a un mismo hombre en el día aquel diciendo: nuestro pan comeremos y nuestra ropa vestiremos. Solamente que sea llamado tu nombre sobre nosotros para evitar nuestra vergüenza. En aquel día será el brote de Adonai para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y hermosura a los sobrevivientes de Israel. Y será el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, Kadosh será llamado. Todos los que fueren escritos para vida quedarán en Jerusalén. Cuando lave el Señor la inmundicia de las hijas de Sión, y a las sangres de Jerusalén las limpie de en medio de ella, con espíritu de justicia y con espíritu de exterminación. Creará Adonai sobre todo las bases habitables en el monte Sión y sobre los convocados a ella y Jerusalén. Una nube protectora de día y humo, un resplandor de fuego llameante de noche, porque sobre toda morada honrada habrá dosel. Una cabaña será para sombra durante el día, contra el ardor y para protección y resguardo de la corriente y de la lluvia. Bien. Este tema, que es el capítulo 4 del libro de Yesaya, continúa al capítulo número 3, en donde estábamos revisando de la situación tan difícil en la que estaba viviendo el pueblo de Israel a causa del mal comportamiento de las autoridades. Se habían levantado como mal comportamiento, como resultado de los errores de las autoridades en el pueblo de Israel. Entonces hay un desequilibrio social. El desequilibrio social va a dejar como resultado el desprecio por la autoridad, que en los jóvenes va a buscar sobreponerse estar por encima de las autoridades. Los jóvenes y las mujeres van a menospreciar las autoridades. El menosprecio de las mujeres va a consistir en olvidar para ellas el señut, el recato. Entonces, este capítulo número 4 va a retomar la situación del señut, del recato, que fue la falta de las mujeres. O sea, estas mujeres, al faltar en el recato, están viviendo una vida social equivocada. O sea, pues están perdiendo el honor. O sea, ya no son personas de buen honor, de buen crédito. Es decir, difícilmente algún hombre va a querer casarse con ellas, porque la condición física con la que se visten, con la que se mueven en la sociedad, difícilmente puede ser una causa honorable. O sea, pueda ser vista como que ellas tienen una honorabilidad. Esto es una situación. La otra, obviamente, los jóvenes, al ponerse por encima de las autoridades, van también a sufrir consecuencias como la de ir a la guerra, morir muy jóvenes. Toda esta premura de la vida va a hacer que pierdan la vida muy jóvenes los hombres. Resultado, pocos hombres en el pueblo de Israel, y las mujeres viviendo una vida en desacuerdo a las normas morales de nuestro pueblo. Ahora, pero de pronto las mujeres van a venir a la reflexión de su mal comportamiento, y esta reflexión va a dejar que, dice que habrá 7 mujeres que van a buscar, dice, van a buscar que estas 7 mujeres que antiguamente tenían una falta de señut, van a ir en busca de un hombre, los cuales ya son pocos, e incluso 7 mujeres van a estar solicitando a un solo hombre para que se casen con ellas.
O sea, un hombre para 7 mujeres. Acá, y incluso, pero como un hombre, de acuerdo a lo que dice la Torah, un hombre debe de alimentar, dar casa, comida y vestido a sus esposas. En este caso la Torah menciona una, pero también hay la posibilidad, de acuerdo a lo que dice la Torah, en ciertas regiones del mundo, en el hecho de que si tienen la economía, pueden tener otras esposas, como fue el caso de Jacob, por ejemplo. Pero aquí en este caso, vamos a ver que las mujeres, con tal de tener buena honra, la cual perdieron por su mal comportamiento en la juventud, ahora que ya son maduras, ahora que ya son adultas, van a buscar unir sus vidas a un solo hombre, ¿ya? Pero que este hombre no podría sostener económicamente a estas 7 mujeres. Entonces las mujeres dijeron, no importa, tú nos das comida, perdón, no les tienes que dar nada. Nosotros, dicen las mujeres, vamos a obtener comida y vestido. Tú no te preocupes por nosotros. No nos des esta condición económica que necesitamos. Lo que necesitamos de ti, dicen las mujeres a este hombre, es el honor, el apellido, para que estas mujeres puedan rectificar el error que cometieron cuando estuvieron faltas de seniut, de recato. ¿Ya? Esta es la situación. Ahora bien, esta actitud, cuando tenían faltas de seniut, cuando toman esta actitud estas mujeres, entonces están por recuperar el seniut. Akadosh Baruj Hu va a intervenir con estas 7 mujeres, como un resultado positivo esta actitud, porque están buscando resarcir su honor. Entonces, esto, dice Yesaya el profeta, habla de que los tiempos están por refinarse, por recuperarse, por redimir al pueblo de Israel, que ha estado en una situación deplorable, que ha estado faltando el pueblo de Israel a obedecer a Hashem. Pero cuando estas mujeres toman la actitud de volver al recato, ¿ya? Entonces, en este momento, Akadosh Baruj Hu va a manifestar la esperanza más grande para el pueblo de Israel, que son los tiempos finales en los cuales volveremos a una vida de alegría, una vida formidable, extraordinaria para el pueblo de Israel. Ocurre entonces que en este momento dice que se establecerá en Sión y en Jerusalén. Se establecerá en Sión y en Jerusalén unos hombres a los cuales se les llamará Kadosh, santos. Kadosh son los hombres que habitarán Sión y Jerusalén, es decir, será restaurada otra vez la nación de Israel, que son Sión y Jerusalén. Y aquí es donde va a ser el hombre santificado, restaurada la nación de Israel, pues todos los hombres de Israel deben vivir en Kedushá, por eso serán llamados Kadosh. Ahora, esto va a ser de tal protección en el pueblo de Israel, que aquellas cosas que ocurrieron en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, por 40 años, la Shejinah, la presencia divina, acompañaba al pueblo de Israel, a Sión y a Jerusalén, van a ser establecidas después,
pero acompañaba a la Shejina por 40 años con una manifestación, en primer lugar, con fuego, y luego también había una manifestación de una columna de humo, ¿ya? O de nubes. Esta era la manifestación de la presencia divina en el pueblo de Israel durante 40 años en el tránsito de salir de Mizraim para llegar a la tierra de Canaán. Cuando el Zeniut, el recato, sea restaurado en las mujeres del pueblo de Israel, entonces los hombres serán llamados Kadosh, santos, porque esto es la virtud que anuncian las mujeres para el pueblo de Israel gracias al recato. En ese momento se reconstruirán Sión y Jerusalén y serán tan protegidos que estos mismos extraordinarios fenómenos volverán otra vez al pueblo de Israel, como cuando estuvimos caminando en el desierto por 40 años. Estos extraordinarios fenómenos protegerán al pueblo de Israel, tal como en el desierto éramos protegidos. Principios. ¿Cuáles son los principios? La vuelta de las mujeres al Zeniut, al recato. O sea, gracias a ellas, gracias a las hijas de Sión, será restaurado Sión. Entonces, esta es una labor importante, dice Yesaya en el capítulo 4. Nos arruinó, de acuerdo a lo que dice el profeta en el capítulo 3, nos arruinó el hecho de que nuestras autoridades no fueran de lo más competentes. El resultado no es actuar en rebeldía con esas autoridades y haciéndolo como lo hacían los jóvenes, alzarse por encima de ellos. 1 o 2, que las mujeres olviden el Zeniut, el recato. No es resolver de esa forma. Entonces, pero las muchachas, dice, tienen el poder de restauración. ¿Cómo? Volviendo al Zeniut, volviendo al recato. Entonces, una mujer que guarda el recato reconstruye Sión, reconstruye Jerusalén, hace hombres santos. Eso es lo que dice la Torá en el capítulo número 4 del libro de Yesaya. Nos vemos en la próxima. Shalom.